A través de la historia, muchas han sido las personas que cuentan relatos sobre ángeles. Estos ángeles a veces aparecen desde el cielo, otras veces en los sueños de las personas, pero también hay una clase de ángeles que aparecen como personas totalmente normales. Hay cuenta de ello en muchos textos, desde antiguos hasta modernos. Por citar alguno, veamos en Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es cierto, algunos ángeles toman una forma humana para intervenir, evitar tragedias o cumplir cierta misión. Luego, desaparecen sin dejar rastro antes de que los humanos involucrados tengan la oportunidad de confrontarlos, descubrir lo que son o simplemente decir gracias. Yo soy el documentalista y esto es Ángeles Encarnados. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. De acuerdo a muchos testimonios de personas que han tenido un acercamiento angelical, teólogos, sacerdotes, pastores, personas comunes y hasta expertos, existen ángeles encarnados que han elegido vivir toda una vida en un cuerpo humano y son probablemente las personas que menos te puedas imaginar, pero que en silencio se trata de trabajadores de la luz y el bien. ¿Cómo identificar a un ángel encarnado? Los ángeles encarnados tienden a poseer ciertas cualidades como tener rostros dulces, con forma de corazón. Se disculpan o dicen "lo siento" con frecuencia. Tienen labios de arco de Cupido y ojos que irradian inocencia y amor. Son personas que siempre dan algo al resto del mundo. Profesores, doctores, enfermeras, escritores, psicólogos, bomberos, activistas, etc. Tienen un nivel de confianza muy elevado. Les es difícil decir que no y se sienten atraídos a ayudar a los demás. Le gustan las figuras angelicales, imágenes, estatuas, cuadros, etc. Brillan tan solo con su presencia. Hacen que las miradas vayan hacia ellos. Siempre tienen algo que decir para animar a los demás. Se enamoran con facilidad. Poseen relaciones duraderas. Algunas de estas cualidades pueden llegar a parecer incoherentes con la naturaleza propia de un ángel. Por ejemplo, enamorarse con facilidad. Sin embargo, hay una explicación para esto y es que, muchas veces, un ángel encarnado no sabe que es un ángel. Los ángeles encarnados tienen una inocencia pura y dulce en sus ojos, irradian amor incondicional, como los ojos de un ciervo. Ángeles encarnados o reencarnados. El término encarnado es más preciso que el de reencarnado. Un ángel puede haber vivido más de una vida en forma humana, pero no solo se puede vivir como humanos, sino de muchas otras formas, por lo que el término reencarnación podría o no encajar dependiendo de la situación. Muchos ángeles encarnados luchan contra los problemas de salud, especialmente la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y los problemas ginecológicos.
Estos síntomas podrían aplicarse igualmente bien a los ángeles encarnados masculinos y femeninos. Los ángeles encarnados miran más allá de la superficie cuando conocen a una persona y pueden ver sus talentos internos, su divinidad y su potencial. Los ángeles encarnados comparten estas características con los ángeles del mundo de los espíritus, que solo se centran en la belleza interior e instan a los humanos a pulir sus talentos naturales para hacer del mundo un lugar mejor. Las fuerzas y talentos de un ángel encarnado. Los ángeles encarnados se sienten frustrados al tratar de curar y arreglar a sus parejas. Y las parejas se preguntan, ¿por qué intentas cambiarme? Muchos ángeles encarnados fantasean que, si hicieran lo suficiente por sus parejas o les dieran suficiente amor, estas personas finalmente se curarían. Esto está bien siempre y cuando estos individuos crean que existe una necesidad de sanar y estén listos para hacerlo. Realmente no hay tal cosa como dar demasiado amor. Sin embargo, cuando una persona da amor y luego resiente el hecho de que no es apreciado o correspondido, las emociones pueden manifestarse en síntomas físicos. Energía, peso y comida. La propensión al síndrome de fatiga crónica también proporciona otras pistas sobre la naturaleza de los ángeles encarnados, ya que todos los reinos de los ángeles de la tierra son extremadamente sensibles a la energía. Sin embargo, los ángeles encarnados pueden ser especialmente vulnerables a las energías tóxicas y a los drenajes de energía debido a que son seres muy emocionales. Es por esto que cuando una persona aún no descubre que es un ángel encarnado, necesita practicar técnicas de protección y limpieza de energía. Cuando es así, los ángeles encarnados tienden a perder energía, es decir, que cuando están frente a frente con una persona que es muy negativa o que simplemente no lleva una vida espiritual lo suficientemente elevada y por el contrario, su energía es más densa, entonces, un ángel encarnado, al ser más ligero espiritualmente, comienza a sentirse cansado, sin fuerzas, sin energía. Pero cuando una persona descubre que es un ángel encarnado y eleva su espíritu, desprendiéndose del ego, de lo material, de lo negativo y encontrándose con su verdadera naturaleza, entonces ya no necesita ayuda de purificaciones o rituales. Basta con contactar a cualquier compañero angelical para que le ayude, realizando autolimpiezas o mejor aún, hablando con Dios. Es muy común que estos trabajadores de la luz lleven un peso extra en sus cuerpos. Esto se debe a que comen bastante, pero no lo hacen porque sí, sino que comer, en realidad, ayuda a los ángeles encarnados a reponer su vitalidad. Cuando un ángel de este tipo aún no descubre su verdadera naturaleza, tiende a comer en exceso. Características físicas femeninas y masculinas. Las mujeres ángeles encarnadas parecen reinas de belleza de talla grande. A menudo se les dice, tienes una cara tan bonita. Si tan solo perdieras peso, estarías preciosa. Los ángeles encarnados masculinos son del tipo osos de peluche o aquellos con caras dulces y juveniles. La luz de los ángeles encarnados. Los ángeles encarnados, cuando ya son conscientes de su naturaleza, suelen utilizar la luz para diferentes situaciones y o resultados. Veamos algunos ejemplos. Luz blanca. Invoca a los ángeles cercanos para que te rodeen sin interrupción. Los ángeles te protegen y se aseguran de que estés a salvo y protegido.
Luz rosa. Esta es la luz para invocar si estás con una persona negativa que esté obsesionada con sus problemas. La luz rosa envía energía amorosa hacia afuera a todos los que hablen contigo y simultáneamente envía energía amorosa hacia adentro, hacia ti mismo. Nada puede impregnar este escudo rosa excepto pensamientos y energías amorosas. Luz verde esmeralda. Hay que rodearse de esta luz siempre que se requiera curar algún desequilibrio físico. Los cuerpos absorben esta luz donde quiera que se necesite energía curativa. Luz púrpura. Eleva tu frecuencia espiritual, permitiéndote estar por encima de los problemas y contactar con el nivel más alto de guía divina. La luz púrpura también rebota cualquier energía, entidad o espíritu terrestre inferior. La luz del arco iris. Aumenta tu capacidad de llevar a cabo un trabajo de curación energética en ti mismo o en los demás. Yo soy el documentalista y esto fue Ángeles Encarnados.